Buenas tardes, mis queridos huitzilines. Nos comentaba en la mañana Juanito que propusiéramos un tema para platicar, un tema de conversación. A mí se me hizo oportuno platicarles sobre las vertientes filosóficas respecto a la educación que percibimos, que recibimos. Y yo he notado, ahora que he estado estudiando aquí en casita, que es un tema fascinante. Involucra las dos generaciones, la generación a la cual estamos dando clases, la generación de los muchachos y la generación de algunos de los profesores, gentes mayores. Involucra dos vertientes filosóficas muy importantes. A mí se me consideró que era bueno, que era práctico que habláramos de esas dos vertientes filosóficas, de tal forma que se pudiera explicar la diferencia generacional que existe entre las personas adultas mayores y los jóvenes. Comentaba yo que las personas mayores poca oportunidad tuvimos de estudiar, no porque no quisiéramos o no pudiéramos, probablemente no quisimos. Las circunstancias estaban dadas y con algo de sacrificio pudiera haber logrado estudiar. En fin, esas dos vertientes de las que yo platicaba con Juanito en la mañana es la filosofía racionalista. Yo pondría a la filosofía racionalista, a esa vertiente de la filosofía, como los muchachos preparados de hoy, ¿sí? Que utilizan el método científico para estudiar, para aprender. Y nosotros, las personas adultas mayores, que usamos más que nada el empirismo. El empirismo es una palabra acuñada por Aristóteles, que platica precisamente de que todas las cosas, todas las ideas que tenemos que circulan por nuestra mente, entran por los sentidos. Así sabemos que si nosotros conocemos, si nosotros sabemos, si nosotros tenemos algo en nuestro cerebro, se debe a los sentidos. A la vista principalmente, al oído en segundo término, al olfato, al gusto y al tacto. En la medida que pasa el tiempo, que nosotros vamos teniendo desarrollando esos sentidos, vamos aprendiendo. Hay varias etapas de la educación. Una es primero cuando nacemos, cuando somos unos bebés antes de los 3 años, que aprendemos gracias a nuestra ¿cómo podría llamarse? A ese sentido innato que tenemos, que se llama curiosidad, a esa curiosidad que tenemos. Entonces aprendemos en base a observar. Cuando pasamos de 3 años ya cambia radicalmente y ahora aprendemos en base a cuestionar, en base a preguntar, en base a que ya nos enseñen. Y ahí nos recordamos las etapas de los niños, de los bebés, que dicen, ¿por qué? ¿Por qué, papi? ¿Por qué, mami? ¿Por qué, hermano? Sí, ya unas veces que el cerebro pues está formado, que ya tiene capacidad de discernir, empiezan los porqués. Esa etapa es muy bonita y continúa muchos años, porque en la escuela hay una división muy marcada entre las personas que estudian y las que no estudiamos, ¿sí?
Yo afortunadamente tuve la oportunidad de estudiar. Hice la primaria, secundaria, preparatoria. Estuve en el Instituto Politécnico Nacional estudiando Ingeniería Mecánica Eléctrica en la ESIME. Sé bastante y me sirvió mucho la famosa ley de Ohm. No se me olvida que la corriente en un circuito es directamente proporcional al voltaje y inverso a la resistencia. ¿Qué parecido hay con la electricidad y el agua? ¿Cómo se comportan? Es idéntico. Es idéntico cómo se comporta la electricidad, cómo se importa el agua, la electricidad y la hidráulica. Esos conocimientos que adquirí en el Instituto Politécnico Nacional, todavía en la calle de Allende, sí, todavía en la calle de Allende, ya no me llegó a irme a Zacatenco, ahí estudiamos. Entonces tuve la oportunidad, desgraciadamente no terminé. Siempre que me preguntan no hago alusión a esos estudios, no me gusta porque siempre hay cierta nostalgia, cierto desaliento no haber terminado, pero imagínense, en los años 60 yo ya estaba casado, yo era director de grandes empresas, entre otras Orfeón Videobox, entre otras Impresora Simón, empresas de las más grandes en México y algunas del mundo. Entonces, el compromiso de trabajar en una empresa de esas, el compromiso de estar casado, de tener hijos a muy temprana edad, a los 22, 23 años, yo tenía 1 o 2 hijos, imagínense el compromiso. Entonces era difícil estudiar, tuve que abandonar los estudios, pero en la escuela propiamente, mis estudios han seguido por toda la vida. Toda la vida soy un autodidacta muy celoso de mis deberes. Pocas gentes conozco yo que sean tan celosos del estudio como yo. Yo estoy estudiando a todas horas, mañana, tarde y noche. El día se me hace pequeño para estudiar. Gracias a eso he tenido una mediana cultura. Ahí hacemos la división del empirismo. Yo aprendí en base a la experiencia propia, ¿sí? En cambio, mis hijos, por ejemplo, todos profesionales, estudiaron en base a una metodología, a una universidad, donde el conocimiento es más organizado, más científico, con bases más firmes. Hay una gran diferencia entre ese tipo de escuela y el mío. Yo pienso que el mío es muy bueno en el aspecto de que yo estudié y estudio porque quiero, porque me gusta hacerlo. Eso es muy diferente porque hay muchos muchachos que estudian, pero van a la escuela sin querer. Van por darle a su papá un pergamino que van a colocar en la pared, un diploma, un certificado, un título. Y una vez que hacen eso, se olvidan de sus estudios y hacen unas cosas completamente diferentes. Ahí se está muy marcada la diferencia entre ser empírico y ser racionalista. En mi humilde opinión, no para nada soy sociólogo, para nada soy filósofo, pero la experiencia, los estudios de la vida me han llegado a esas conclusiones. Son hermosas. Ahora que, honestamente, hay características de los racionalistas y características de los empiristas que yo creo tenerlas. Y entonces ahí donde me confundo. Unos hablan de que hay la inteligencia innata, que nacemos ya con ciertos conocimientos en nuestros genes, en nuestros cromosomas, en nuestro ADN, y otra vertiente que dice que no, ¿sí? Entonces el empirismo dice que no, el racionalismo dice que sí. ¿En qué quedamos por fin? Y luego al revés, hay otras características
que son de una rama de la filosofía diferente a la que estoy estudiando, y resulta que yo tengo esas características, como que dicen, a lo mejor están cambiadas, ¿sí? La intuición, por ejemplo, es una de las características que están metidas, la misma que les acabo de decir, y así por el estilo. Entonces me pareció un tema excelente para que Juanito lo platicara, que platicara de los problemas que tuvimos la gran mayoría de las personas mayores para estudiar. Insisto, no hay que echarle la culpa a nadie, el Estado no tuvo la culpa. Yo en mi caso muy particular, en el caso de mi señora esposa, de mis cuñados, de mis hermanos, si no estudiamos fue porque quisimos hacer otras cosas. Y esas cosas que hicimos en esos tiempos eran provechosas, muy provechosas. Yo cuando terminé la primaria, tenía los 11 años, mi mamá me mandó con mi papá porque ya había terminado su labor, y ahora mi papá se tenía que encargar de darme un oficio para yo sostenerme, para vivir. Y bendita sea mi madre, fue muy buena, muy buena. Tengo un oficio, viví muy desahogadamente, viví muy bien, me dio para la escuela de mis hijos, me dio para estar felizmente casado por más de 60 años. Entonces, para nada puedo quejarme de ser un autodidacta. Fue muy bueno, era lo que se usaba en ese tiempo, y yo lo hice, un oficio, las artes gráficas. Muchas gracias, es una primera parte.